Día triste para el Betis, que pierde 4-1 frente al Chelsea en la final de la Conference, y la verdad que todos, bueno, un poco una sensación de decepción. También es verdad que hay una sensación de orgullo, sobre todo por esa primera parte que ahora entraremos a comentar, pero al final el sabor muy agridulce por no haber podido luchar hasta el final, y también por esa segunda parte y ese resultado que al final termina siendo muy abultado, de un Betis que salió al campo realmente bien, ¿no? Yo creo que en la primera parte el Betis lo hace muy bien, el plan de partido es bueno, el gol de Abde, y luego también hay una clarísima de Johnny Cardoso que con 2-0, pues oye, las cosas seguramente podrían haber cambiado más a favor del Betis, ¿no? Pero todo se apagó un poco en la segunda parte, y ahí es bueno, donde no entiendo muy bien realmente qué es lo que pasó. Creo que al final el debe para mí en esta final es que el Betis no perdió jugando a lo que ellos saben, ¿no? No murió, digamos, con su estilo de juego y sus ideas, que es la de tener el balón, la de jugar bien frente a un gran equipo. Pero bueno, al final yo creo que si tu principal virtud es la combinación, el jugar, etcétera, pues si no lo haces, evidentemente tus posibilidades de ganar se van a cero. Entonces es verdad que el Betis, yo no sé qué pasó en el descanso, no sé cuál fue muy bien la charla de Pellegrini, pero para mí el Betis salió a defender el resultado excesivamente con toda una segunda parte que quedaba por jugar, teniendo que no creó peligro apenas el Chelsea en la primera parte, pero que al final, los últimos 5 minutos, ya venía apretando y se esperaba que la segunda parte, pues oye, es típico partido que o tratas de jugar un poco, o es verdad que al final te van a ir comiendo la moral y los jugadores más desequilibrantes pues aparecerán, como fue el caso de Cole Palmer, que ya lo avisamos en la previa, que al final para mí, a nivel de jugador determinante, es verdad que Caicedo también hizo un partidazo, pero a nivel de determinación, de jugador determinante, pues Palmer era uno de los jugadores más top, y lo demostró con las dos asistencias y en general creando bastante peligro. Pero para mí ese es el debe, ¿no? El haber llegado hasta aquí y que te hundas tanto en la segunda parte, que no haya ningún tipo de plan, sino más allá el de defender. Que es verdad que Bartra y Nathan hicieron, y Savali también, hicieron un auténtico partidazo en mayúsculas, para mí, demostrando al nivel en el que están. Pero bueno, se vio en la segunda parte, ¿no? Como el Betis tiraba balonazos, se empezó a meter muy atrás. Y faltó personalidad de muchos jugadores de poder tener el balón, de atreverse, ¿no? Les quemaba el balón, la presión del Chelsea, seguramente la final todo influye, pero no hubo jugadores que quisieran ser protagonistas, que quisieran dar al equipo, bueno, pues esa pausa y ese, oye, vamos a tocar, aunque me equivoque en salida de balón. No, fue metida atrás y esperar a que el Chelsea te bombardee, ¿no? Después de la primera parte que has hecho, me cuesta mucho digerir lo que pasó en la segunda, honestamente. Y es verdad que me faltaron jugadores con personalidad, más allá de Isco, que creo que como siempre estuvo, apareció, lo reconoció el rival. Pero bueno, pues más allá de Isco no hubo mucho más. Sí que estuvo Abde en un nivel también muy bueno. Yo lo comentaba también en el vídeo a las 5 claves, que creía que Abde iba a ser la llave, que tenía una corazonada con Abde, de que seguramente marcaría, y así fue. Salió con muchas ganas, salió, bueno, como deben salir los jugadores, ¿no? En una final a comerse todo y a intentarlo, porque creo que en este caso el Betis no tenía nada que perder, pero jugó demasiado con el resultado. Y como digo, no puedes depender solo
de Isco en un partido así o de que la defensa está muy bien, que lo está, sino que al final pues dependes de más cosas y una de ellas es el tema Antony, que es verdad que Cucurella estuvo muy bien. Cucurella realmente las acciones de 1 para 1, que fueron muy pocas, la verdad, fueron muy pocas. No se buscó demasiado a Antony. Y siempre estaba muy ayudado Cucurella para defenderle. O sea, claramente sabían que Antony era uno de los jugadores a marcar más de cerca. Pero no apareció y es verdad que este Betis necesita de Antony para poder ganar partidos de este calibre. Y si no está Antony, el equipo pues baja un porcentaje muy grande, muy grande. No quiero tampoco echar la culpa a Antony, que creo que ha hecho una temporada mayúscula, pero bueno, un poco acorde a lo que es Antony, de que es verdad que lleva una regularidad bastante buena, pero es un jugador a veces irregular, en el sentido de que hay un partido que no te puede aparecer. Hay partidos que no encara todo lo que tiene que encarar y bueno, y no se busca un poco, ¿no? Al final si estás pegado a la banda y tienes ahí pues la marca muy encima, pues tendrás que encontrar tus espacios, tendrás que aparecer, como sí lo hizo Isco, ¿no? Entonces, una pena para mí lo de Antony, que le necesitábamos y no estuvo al nivel no tan grande que se le necesita. Y lo dicho, pues es verdad que dolidos y especialmente a Antony, porque sabía que él tenía que ayudar mucho al equipo y fue un partido que no es que desentonase, es que prácticamente no hizo nada. Y las jugadas que tuvo para irse, para tratar de desequilibrar, o se resbalaba o no le salían o no tenía ese día ante un Chelsea, es verdad, muy físico, muy potente en ese sentido, pero para mí Antony pues muy flojo, ¿no? Es verdad que, como digo, el Chelsea al final se impone también en la segunda parte por ser un equipo más físico, que era una también de las fortalezas que tenía, de que es un equipo más fuerte. Y al final el Betis yo creo que acusa un poco el ritmo, ¿no? Sobre todo Cardoso y Fornals, que lo hicieron muy bien en la primera parte, y en general especialmente Cardoso, que fue de menos a más, para mí hizo un gran partido, pero se van agotando. Se va agotando en general el Betis y se impone el Chelsea. No tanto para defender, que yo creo que ahí, o sea, el Betis en general estaba defendiendo bien, pero sí para atacar, para generar peligro. Faltó físico, se les veía más rotos a los espacios, etcétera. Y ahí es que el Betis perdió la identidad totalmente. Mucho balonazo en largo, le quemaba el balón. Y ahí pues muy complicado, ¿no? Mucho. Es verdad que ahí acabaron sufriendo mucho el centrocampo, porque es verdad que en la segunda parte mete con Reece James en el campo del Chelsea, crece mucho el Chelsea, pone defensa de 3 y se va muy al ataque, metiendo mucho jugador por dentro y por fuera. Y bueno, y ahí hace mucho daño, ¿no? Yo creo que nos hizo mucho daño, ¿no? Tanto Enzo como Palmer, etcétera. Fue doloroso, pero viendo las palabras de Pellegrini, sí que he hecho un poco la culpa al tema de los cambios. El tema de las lesiones, porque es verdad que se lesiona Abde y se lesiona a Ricardo Rodríguez, que es verdad que estaban haciendo un partido los dos muy bueno. Muy bueno, ¿no? Y es verdad que por un lado Perrot ya sabíamos lo que podíamos esperar. No es que hiciese mal partido Perrot, pero genera más inestabilidad, genera que el equipo pueda crecer más desde mi punto de vista, y al final yo creo que eso se notó, y se notó también para mí, francamente, y muy señalado, Jesús Rodríguez, que sí que es un chaval que no vamos a cargar el peso, pero realmente no sé qué le pasa a este chico, porque desde hace tiempo viene jugando mal. Yo lo llevo diciendo en varios vídeos, lleva bajando su nivel muchísimo.
No creo apenas peligro. Y sobre todo pues en esa acción tanto del primer gol, que no va prácticamente a por Palmer, pero sobre todo el segundo que deja libre ahí la banda, muy mal defendido, totalmente mal defendido. Ahí se rompe totalmente el partido en esos minutos en los que el Chelsea marca el 2-1. Ya con el 1, ya en minutos 65, que era ya muy pronto para cómo venía el Chelsea. Y en el 70 te hacen el segundo, ya el partido se vuelve casi imposible. Pero no entiendo qué le pasa a Jesús. Si es tema, quizás se le ha metido demasiado bombo de que es un jugadorazo, etcétera, pero es que le pones a Eli Abde en este partido y no hay ningún tipo de color. No hay ningún tipo de color. Y ya digo, no sé si a lo mejor muchos pajaritos en la cabeza, muchas ofertas, mucho hype, pero viene haciendo un final de temporada muy malo, muy malo. Es que ni suficiente, malo. Y ayer, aparte de los errores defensivos, es la actitud que tiene de, no sé si de estrella o de qué, pero es verdad que falta de actitud, con poca garra dentro del campo, ¿no? Jugador frío y muy mal, la verdad. Ahí perdió muchísimo el Betis, que es verdad que aparte tampoco tenía el Cucho, que creo que hubiese sido una buena pieza para esta final. Tuvo que meter a Ruibal arriba porque Bakambu es verdad que no tuvo mucho donde hacer tampoco. No es que hiciese mal partido, pero bueno, luchó y tal, pero apenas tuvo nada. Pero ahí cambia el Betis, ¿no? En la segunda parte lleva razón Pellegrini para mí que Jesús entra sin fuerza, Perrot, y ahí vienen los dos goles que terminan de tumbar al Betis sin haber generado antes muchísimas ocasiones. Y le viene pasando al Betis, honestamente. No puede confiar en la unidad B. Es verdad que para mí el 11 titular que saca ayer en general es un 11 potente, es un 11 que demuestra lo bueno que es el Betis en muchas líneas, en muchos aspectos del juego. Pero como tengas lesiones y tal, los jugadores que hay en el banquillo, y lo han demostrado en partidos en Liga, en este último tramo, etcétera, no dan para algo así. Y se notó. Y al final te acabas teniendo que poner en una final al rival delantero, con todo el respeto. Y esa banda izquierda. Y no hubo capacidad de reacción, porque es verdad que los cambios le funcionan muy bien al Chelsea. El tema de Reece James sobre todo, pero también el tema de Jadon Sancho, que entró bien. Pero para mí en el descanso hay un cambio de chip del Chelsea a nivel de juego y a nivel de todo, y suben un peldaño, y el Betis le pasa lo contrario. El Betis con esos cambios baja el peldaño y sin duda pues tiene una actitud diferente y una unidad que baja el nivel. Que baja el nivel para mí, más todo el tema del físico, evidentemente que también pesa. Entonces, resultado, bueno, duro de aceptar, porque el Betis fue mejor en la primera parte y el Chelsea fue mejor en la segunda, pero al final te vas con 1-4, que es una paliza. Y para mí no es que no hay tanta diferencia de equipos. Es verdad que el Betis, ya hablaremos de la planificación, tiene que hacer algunos ajustes, algunos cambios esta temporada. Pero para mí, al final estamos hablando del cuarto de la Premier contra el sexto de la Liga. No debería haber esa diferencia. O sea, que muchos han dicho en medios de comunicación, etcétera, el Chelsea, que es mucho equipo para el Betis, etcétera. Bueno, el Betis ha plantado cara al Fútbol Club Barcelona, el Betis ha plantado cara, ganó al Real Madrid, el Betis ha plantado cara en la ida al Atlético de Madrid. El Betis ha hecho cosas muy buenas frente a equipos grandes, pero la segunda parte les comen la moral y el Betis se convierte en equipo pequeño. Para mí esa es la molestia. La molestia de esta final y el dolor, de lejos de que estoy muy orgulloso de la temporada que ha hecho el Betis. Pero para mí es eso, ¿no? El no querer jugar, el sentirte ya más pequeño y te comen la moral. Los jugadores van a más. Y bueno, y esos errores de los dos primeros goles sobre todo, pues marcan
la final, quizás la inexperiencia también en este tipo de lances también puede influir, de un Chelsea que evidentemente está más rodado en todo este tipo de cosas, pero bueno, necesitamos para empezar, yo creo, la importancia de jugadores de banquillo que puedan hacer más daño. Y poder cambiar el esquema, poder ofrecer algo diferente cuando el partido va mal. Yo creo que el Betis no tuvo variantes y al final fue el problema, ¿no? Ya fue aguantar con lo que hubiese, resistir si se podía, con Bartra y Nathan haciendo un gran partido. Y así fue, ¿no? Pero no hubo un cambio de esquema, no hubo otras cosas, no hubo alternativas. Se acabó el plan A. Y con el plan A que no funcionaba, murieron. Y yo creo que el Chelsea se cambió el plan. Y ahí... O sea, tampoco le quiero echar la culpa a Pellegrini a full, pero es verdad que... Porque creo que no tenía mucho para cambiar las cosas, ¿no? Pero sí que algún jugador, sobre todo el tema de Jesús, para mí muy, muy flojo para una final, pero bueno, es verdad que, claro, que también tiene más variantes el Chelsea, eso también lo sabe Pellegrini, que puede meter a jugadores de banquillo muy potente, y es que es lo que digo, ya lleva pasando en la liga, el Betis se acaba hundiendo y la versión B, o si entra algún jugador, suele empeorar el equipo y eso es un problema, pero bueno. Domamos a un gran Chelsea en la primera parte y la pena fue no darle continuidad y haber, para mí, muerto con la idea. Pero orgulloso de este equipo que al final se va un poco con las manos vacías, sin Champions, sin Conference, pero oye, hemos disfrutado, nos ha hecho disfrutar por varios campos de Europa, hemos dado un paso increíble en Europa como equipo. El año que viene Europa League, creo que esto ha supuesto un crecimiento importante, toca aprender y toca sobre todo también planificar el año que viene. Creo que el Betis necesita más en X posiciones, que ya lo comentaremos, pero bueno, mucho ánimo a todos los béticos en un día duro y nada, nos vemos pronto. Felicidades al equipo por la gran temporada que ha hecho y lo que nos ha hecho disfrutar. Estas cosas pasan, es fútbol, y espero que en unos días pues este dolor y esta derrota pues se vaya pasando y vaya viendo más la parte positiva. Muchas gracias a todos.